tan bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. El derramar bendición, el derramar vida eterna, en la congregación de los santos. El derramar bendición, el derramar vida eterna, en la congregación de los santos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. El derramar bendición, el derramar vida eterna, en la congregación de los santos. El derramar bendición, el derramar vida eterna, en la congregación de los santos. El derramar bendición, el derramar vida eterna, en la congregación de los santos. Muy buenos días. Estamos muy contentos, muy alegres, porque Dios nos da siempre la oportunidad de saber, entender y conocer cosas que son demasiado maravillosas cuando las sabemos. Y ahora hablamos pues un cántico donde nos habla de los santos y los hermanos. Y yo quiero en este día que veamos en la palabra de Dios a los que Jesús verdaderamente llama hermanos. Porque a veces la palabra hermanos la decimos, sabemos que somos hermanos de un mismo hijo, de un mismo padre, hermanos porque somos hijos de la misma madre, somos hermanos, pero no tenemos respeto, consideración a aquel que le llamamos hermano. Y Jesús en muchas partes de la Biblia nos habla de la hermandad. Y vamos a ver cómo Él detenía a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo, que ponían carga a los que ellos llamaban hermanos. Y a veces por eso nosotros también hemos denigrado, no nos gusta que nos digan hermano, porque a veces nos nombran o hay apariencias, pero no hay verdades. Y en el capítulo 23 de Mateo, verso 4, Jesús le decía a los fariseos: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? ¿Por qué los hombres, en vez de facilitarle, en vez de ayudarle, en vez de que la carga sea llevada entre más personas, los fariseos, dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Les ponía a la gente con criterios, con costumbres, con tradiciones y con decisiones tomadas de su mente, ataban cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres. O sea, ¿cómo puede llamar usted a alguien hermano y usted le pone cargas pesadas, cargas en sus hombros, que le podemos poner a través de palabras, de difamaciones, de traiciones? En fin, esas son las cargas pesadas que le decía Jesús, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La gente está sentada en un sillón, en su oficina, en cualquier lugar, pero solo dictan, escriben y crean leyes que son realmente cargas pesadas en los hombros de los hombres. Cuando ponen medidas económicas, cuando suben los precios de los artículos de primera necesidad, al pueblo le ponen cargas pesadas. Y así hacían los fariseos, los religiosos, porque los religiosos a veces, cuando no tenemos el amor de Dios, somos bien peligrosos. Verso 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. El que no considera al hermano, al amigo, al prójimo, ¿qué hace? Ponen cargas pesadas. ¿Y para qué lo hace? Para ser vistos de los hombres, le decía Jesús. Pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus manos. O sea, como el pavo real abre las alas, así ellos erizaban los flecos de sus mantos. Y dice el verso 6, y aman los primeros asientos en la cena. ¿Usted no se ha dado cuenta? La gente que se cree o que se siente importante ama los primeros puestos en la cena, sin importar que el hermano o su invitado o su amigo, usted le dio la espalda, agachó la vista y no quiso mirarlo.
y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Son gente que busca el primer lugar. No dejan que le den el primer lugar, sino que se lo toman sin importar que sea su hermano, su padre o su madre. Lo que quieren es ser vistos por los hombres. Y dice el verso 7, y las salutaciones en las plazas. Les gusta que lo saluden, les gusta que le digan el Señor don. Esto le gustaba a los fariseos y esto les gusta a los religiosos de hoy día, que quieren imponer sus leyes pesadas. Y dice, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hay gente que le traten bien, que le digan, que le pongan un nombre, un sobrenombre que lo realce. Y les gustaba a los fariseos que le digan rabí. Y la palabra rabí quiere decir maestro. O sea, querían ellos que se les diga maestro, como hay hoy día muchas personas. Pero Jesucristo les hace una recomendación. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí. Pero ustedes no consideren o no quieran que les digan rabí. Dice, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es el maestro? Es Jesucristo. No busque usted que lo condecoren o que lo pongan en un lugar alto, al menos que Dios se lo haya dado. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es el maestro? El Cristo. Pues los fariseos les gustaban que ellos se lo digan. Y todos vosotros, dijo Jesús, sois hermanos. ¿Cuándo eres tú hermano de Cristo? Cuando tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y dice el verso 28, capítulo 28 de Mateo y el verso 8. Aquí habla cuando Jesucristo resucitó y las mujeres piadosas, las mujeres llenas de fe que estaban cerca de Jesús, dice que ellas se fueron a la tumba. Entonces ellas saliendo del sepulcro, mire, cuando murió Jesús, ellas no abandonaban de rondar el sepulcro. Con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Estas mujeres, cuando fueron al sepulcro, fueron a la tumba donde habían puesto el cuerpo de Jesús y la tumba estaba vacía. Porque Jesús no quedó ahí. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y estas mujeres lo vieron literalmente, lo palparon. Y ellas corrieron con gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿A cuáles discípulos? A los discípulos de Jesucristo. A los que habían andado con Jesús le fueron a dar las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas noticias? Que Jesús había resucitado. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Porque cada vez que usted va a llevar una noticia, que usted es un mensajero, que usted es un evangelista, Jesús viene a su encuentro. Y estas mujeres no podían ser la excepción. Cuando fueron a la tumba y no encontraron a Jesús, corrieron a llevar la noticia. Porque ¿cuál es lo peor de alguien que se llama cristiano y no lleva la noticia? Y estas mujeres nos dan realmente un ejemplo claro de que hay que correr, de que no hay que quedar separado, de que no hay que ser estéril, que hay que ser productivo, que hay que caminar, pero que hay que llevar la noticia. Y estas mujeres, al saber que el Cristo, el dador de la vida, el Señor, el unigénito, Jesús, el Hijo de Dios, había resucitado, ellas corrieron a dar la noticia. Es tiempo de que usted también corra a dar la noticia. Y aquí Jesús le salió al encuentro, porque cuando usted lleva la noticia, cuando usted predica la palabra de Dios, Jesús siempre va con usted o viene a su encuentro. O camina con usted o viene al encuentro, pero Jesús no lo deja solo cuando usted lleva las noticias de Él. Y diciendo, salve, les dijo Jesús. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús les va al encuentro y les dice, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Cuando uno conoce a Jesús como estas mujeres, se humilla, se baja, se postra a los pies y le adora. Entonces Jesús les dijo, qué importante, vea lo que les dijo, por eso este cántico nos habla de los hermanos, de los que Jesús llama hermanos. No todos los que nos llamamos hermanos somos hermanos, sino los que Jesús les dice cuáles son las características. Entonces Jesús les dijo, no temáis, le dijo a las mujeres, y da las nuevas a mis hermanos.
¿Sabía que Jesús tiene hermanos aquí en la tierra? ¿Sabía que todos los que han creído en Jesús y tienen a Dios como Padre son hermanos de Jesús? Porque si Jesús tiene un Padre y Jesús es mi hermano, Él también es el mismo Padre. ¿Y cuándo tenemos el mismo Padre? Cuando nosotros aceptamos el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio vivo de Jesucristo. Entonces pasamos directamente, automáticamente a ser hermanos de Jesús. Entonces Jesús dijo, no temáis y da las nuevas a mis hermanos. Hoy día hay que llevar la noticia al que es tu hermano, tal vez biológico. Es tu hermano por un parentesco, es tu hermano, lo consideras como amigo, llévale la noticia, llévale la nueva noticia, llévale, porque Jesús dijo que vayan, no teman, no temas hablar, ir y dar las buenas noticias, lleva el evangelio de salvación a tus hermanos, que vayan a Galilea y allí me verán. Porque todos los que hemos creído y los que predicamos el evangelio, no solamente que lo veremos, sino que estaremos juntamente con él. Y ahora vemos en Marcos capítulo 3, verso 31. Y aquí dice una historia, la madre y los hermanos de Jesús. Jesús tuvo una madre, una mujer que se llamó María, y esta mujer también tuvo más hijos que eran hermanos biológicos de Jesús. Vienen después sus hermanos, y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamar. Un día los hermanos María y los hermanos de Jesús buscaban a Jesús, porque Jesús estaba en los negocios de su padre. Él estaba predicando el evangelio en todo el tiempo. Por eso le era necesario a su madre y a sus hermanos buscarlo, porque no lo hallaban en el medio que ellos se desenvolvían. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. La gente que estaba escuchando a Jesús y vio a la madre y a los hermanos de Jesús, se acercaron a Jesús y le dijeron, ve, aquí tu madre y tus hermanos te buscan. Le llevaron la noticia a Jesús de que su madre y sus hermanos lo buscaban. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? ¿Quieres saber tú hoy día quién es el hermano de Jesús? ¿Quieres saber tú realmente quién es hermano de Jesús? Jesús tiene muchos hermanos aquí en este planeta Tierra. Muchos hermanos que también van a tener la misma herencia que Jesús ha tenido. Porque Jesús les dijo que el que está conmigo se sentará conmigo en el trono. Entonces, si hay muchos hermanos que creen a esta palabra, estarán un día sentados en el trono juntamente con Jesús, porque Jesús lo dijo. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? Porque el que no es mi madre y el que no es mi hermano no tiene herencia con mi padre. Eso dijo Jesús. ¿Quién es mi hermano? Porque muchos nos llamamos hermanos, pero realmente no cumplimos para realmente tener la herencia juntamente con Jesús. Y mirando Jesús a los que estaban sentados alrededor, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Cuando Jesús miró a los que estaban alrededor de él. Por eso es que hoy día tú debes de acudir, tú debes caminar pronto, tú debes emprender una carrera hoy para estar al lado de Jesús. Tú tienes que estar con los que escuchan la palabra de Dios, con los que predican la palabra de Dios, con los que oran, con los que buscan a Dios. Por eso Jesús dijo, mirando a los que estaban sentados. ¿Qué estaban haciendo esta gente sentada? Escuchando la palabra de Dios a través de la boca de Jesús, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo. ¿Y qué les dijo? He aquí mi madre y mis hermanos. Porque el que escucha la palabra de Dios, el que viene a leer, a orar, a escuchar la palabra de Dios, Jesús dijo, esto es mi madre y esto es mi hermano. No es el que se dice, es el que escucha la palabra de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, porque escuchar la palabra de Dios es la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué dijo Jesús? Ese es mi hermano. Muchos nos llamamos hermanos, pero nuestro testimonio, nuestra conducta nos declara que no somos hermanos de Jesús, porque Jesús lo dijo claramente, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, entonces calificas para ser hermano de Jesús. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si tú estás haciendo hoy día la voluntad de Dios, puedes declarar con tu boca que tú eres hermano de Jesús, heredero según la promesa, y que tienes todas las promesas que Jesús ha hecho, de que si somos hermanos de Jesús ya estamos sentados en los lugares celestiales, de que si hemos creído en Jesús tendremos salvación y vida eterna, de que si hemos creído en nuestro hermano Jesús, nosotros veremos la gloria de Dios. Por lo tanto, hoy día ratificamos que Jesús llama a algunos mis hermanos. Que Dios te bendiga.